Nos ubicamos primeramente en el país de Colombia, una nación perteneciente al continente latinoamericano. Posteriormente llegamos a Antioquia para finalmente aterrizar en su capital, Medellín. Allí, al occidente de la misma, se encuentra un barrio conocido como Castilla. Este último será fundamental para realizar el análisis pertinente a su sociedad y la forma en que ésta ha vivido y sentido esta espacialidad en específico. En primer lugar, es fundamental dar un contexto histórico del barrio para poder entrar a analizar de lleno lo que allí se ha vivido. Entonces, de acuerdo con Muñoz Echavarría en su libro Historia de mi barrio, él nos cuenta un poco sobre la historia del barrio Castilla. Resulta que en Medellín, durante el siglo XIX, las grandes empresas estaban buscando una manera de suplir la necesidad de vivienda que tenían sus trabajadores. Entonces es allí donde la familia Koch urbanizó el barrio Castilla, el cual, a diferencia de los anteriores, se construyó en el costado occidental, hoy conocida como la Comuna Noroccidental de Medellín. Se inició en la década de los 30 con 10 casas, pero el proceso de poblamiento masivo se dio en la década de los 50 y Castilla se convirtió en refugio para los campesinos que huían de la violencia de la época. Es así entonces como se va consolidando el barrio Castilla en la ciudad de Medellín. Pasan los años, van pasando diferentes situaciones de coyuntura social, económica, política, hasta que finalmente, muchísimos años después, en la segunda mitad del siglo XX, como fruto de todas esas problemáticas sociales que atravesaba la ciudad y el país, y también en parte como consecuencia de esa mentalidad arraigada del dinero fácil y de la sed de poder adquisitivo y político, se instala en Medellín la hegemonía del narcotráfico, un cáncer social que ha desencadenado toda una serie de hechos y problemáticas de toda índole en el Valle de Aburrá. Se inaugura entonces en la ciudad una violencia sin precedentes. Todos sus habitantes de aquel territorio, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, habían sido alcanzados por la sombra del narcotráfico y toda la violencia que de él se emanaba. Violencia que se acrecentó y enfatizó principalmente en los jóvenes de los barrios populares de Medellín, entre estos Castilla. Para los años 80 ya la ciudad enfrentaba numerosas problemáticas que debía afrontar de alguna u otra manera, pero en el año 1984 surge una nueva coyuntura, un nuevo hecho que partiría en dos la historia de los jóvenes de los barrios populares de la ciudad de Medellín. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Asesinan al ministro de Justicia de Colombia. Bogotá. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que denunció la penetración de los narcotraficantes en la política y los deportes de Colombia, fue asesinado hoy por un sicario a sueldo que le disparó con una ametralladora desde una motocicleta, dijeron las autoridades. Lara Bonilla había salido en un vehículo a las 7 de la noche hora local de su despacho y a la altura de un barrio del norte de la capital, un individuo le disparó desde una motocicleta manejada por otro y lo hirió mortalmente. Un testigo del atentado dijo que el vehículo del ministro quedó destruido por la cantidad de balas. En el año de 1984 es asesinado por orden del jefe del llamado Cartel de Medellín, Pablo Escobar, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Este suceso marca un antes y un después en la historia de la juventud medellinense. Cuando nosotros hablamos de que la violencia se agudizó profundamente en la ciudad y de que ésta hizo un especial asentamiento en la juventud, no nos referimos solamente a la violencia física ruin y descarnada, sino también a la violencia psicológica a la que eran sometidos los muchachos de los barrios.
Al ser el asesino del ministro un joven proveniente de un barrio popular de Medellín, se instaura así no solo la cultura del sicariato en la ciudad, sino además una constante estigmatización y persecución contra los muchachos que habitaban este territorio. Ninguno se salvaba, todos eran echados en el mismo costal, como bien lo diría Caliche. Es así entonces como en esa lucha por intentar desmarcarse de todo ese contexto y encontrar una forma no solo de escapar de esa terrible realidad, sino además de enfrentarla directamente y compulsarla, nace el concepto del Medellín no futuro, impulsado también por el movimiento punk que comenzaba a predominar con fuerza en la ciudad. Los jóvenes encuentran allí un refugio, una forma de sobrevivir y resistir ante la tiranía y la violencia que azotaba cada vez más a la ciudad. En el barrio Castilla en lo particular, las circunstancias que atravesaban todo el Valle de Aburrá no le eran indiferentes. Sus jóvenes, al igual que a los de otros barrios y comunas, se les perseguía y estigmatizaba por los motivos ya mencionados. Surgen entonces allí algunas agrupaciones musicales del género del punk, caracterizado ya con unas marcas propias que le pertenecían a la esencia y al contexto que atravesaba la ciudad. Si bien es cierto que este género es originario de países del primer mundo como Europa y Estados Unidos, el punk de Medellín tiene unas connotaciones y unas características completamente diferentes a las de estos países mencionados. Es así entonces como vemos la manera en que el punk genera en el barrio Castilla un proceso de diferenciación en el grado de riesgos sociales para con la juventud que habitaba el territorio. Pero no solo eso, también vemos la forma en la que, por todo el contexto generado allí, los muchachos establecen una especie de arraigo y emocionalidad con su barrio y otros espacios específicos, como por ejemplo el llamado sótano, zona donde se reunían a escuchar y sonar las canciones del punk. Y adicional a ello, la unidad deportiva Reneguita. Esto en el análisis espacial se le llama lugar, y es toda aquella espacialidad que tiene una connotación y o una relación emocional con el sujeto. En resumen, el punk fue entonces un motor de diferenciación que sirvió para el alivio y la resistencia de la juventud en Castilla.